Muy buenas noches. Es el año 2000 y el Perú acaba de ver cómo su presidente de 10 años huyó a Japón y renunció por FARC. Pero antes de eso, ese mismo presidente prometió no aplicar un shock económico. Y lo aplicó, disolvió el Congreso y suspendió la Constitución, capturó al líder de Sendero Luminoso y, según los videos, compró jueces, congresistas y dueños de medios de comunicación. Esta noche, el ingeniero Alberto Fujimori tiene la oportunidad de responderle al Perú. Señor presidente, bienvenido. Gracias, y le digo desde el inicio, estoy dispuesto a responder, porque quien tiene la conciencia limpia no teme a las preguntas. 10 años de gobierno se juzgan por sus resultados, no por los titulares de sus enemigos políticos. Empecemos desde el principio. Usted ganó las elecciones de 1990 con el eslogan Honradez, Tecnología y Trabajo. En campaña atacó duramente a su rival Mario Vargas Llosa por proponer un shock económico. Usted prometió explícitamente que no lo haría. 10 días después de asumir el cargo, lanzó el Fujishock. El precio de la gasolina subió más del 3,00% en una noche. Los alimentos se encarecieron brutalmente. Según sus propios datos, el número de peruanos en pobreza pasó de 6 a 11 millones, casi la mitad de la población. Señor Fujimori, ¿usted mintió para ganar? No mentí, cuando asumí el gobierno y tuve acceso a las cifras reales del Banco Central y del Ministerio de Economía, comprendí que la situación era mucho peor de lo que informaba públicamente. Las reservas internacionales estaban prácticamente agotadas, el Estado no podía pagar sus deudas, la hiperinflación era de 7.649% anual. En estas condiciones, no aplicar el shock habría significado el colapso total de la economía peruana en semanas. Era una situación de emergencia nacional. Prefiero que la historia me juzgue por haber tomado una decisión difícil y necesaria antes que por haber sido cómplice de un colapso que hubiera destruido a muchos peruanos. Señor presidente, pero esta decisión difícil la tomaron los peruanos más pobres. No usted. Usted vivía en el Palacio de Gobierno, mientras que 5 millones de personas caían en la pobreza. ¿No es hipócrita hablar de sacrificio necesario cuando quien se sacrifica siempre es el que menos tiene? Además, economistas como Félix Jiménez señalan que el Fujishock y las reformas posteriores no fueron solo una emergencia, sino imposición de un modelo neoliberal radical que debilitó los derechos laborales y profundizó las brechas sociales. Efraín González de Olarte documenta que este modelo privatizó empresas públicas a precios subvalorados. ¿Fue estabilización o un remate de patrimonio del Estado, aprovechando la crisis? Es una crítica que entiendo, pero es injusta. Precisamente por eso creamos Foncodes en el año 92, el programa de comedores populares, el programa nacional de asistencia alimentaria. Nadie en mi gobierno dijo que el ajuste era gratis, pero sin estabilización no había inversión, y sin inversión no había empleo, y sin empleo no había salida de los pobres. La inflación es el impuesto más cruel que existe porque destruye el ahorro del trabajador. Controlarla era defender a los pobres, aunque en corto plazo doliera. Respecto a las privatizaciones, era necesario privatizar empresas estatales quebradas que devoraban el presupuesto nacional. Solo así insertamos al Perú en el mercado mundial. Hablemos del contexto internacional, señor presidente. Su gobierno coincide exactamente con el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. ¿Acaso su régimen autoritario no aprovechó este vacío geopolítico y la victoria del capitalismo global para alinear al Perú de forma sumisa al consenso de Washington y al sistema neoliberal sin importar el costo social del pueblo? Al contrario, periodista, hay que tener visión global. La caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético, el mundo entero cambió radicalmente. El Perú estaba aislado internacionalmente, calificado como inelegible por los organismos financieros. La Guerra Fría había terminado y el socialismo estatista e inversionistas habían fracasado de forma evidente a nivel mundial. Insertar al Perú en un sistema neoliberal global no fue sumisión, fue pragmático.
puro para salvar al país de una autarquía y una miseria económica en la que nos había dejado el gobierno anterior. Nos adaptamos al nuevo orden unipolar. El 5 de abril de 1992, usted apareció en televisión nacional y anunció la disolución del Congreso, la suspensión de la Constitución de 1979 y la intervención del Poder Judicial. Y el general Nicolás Hermosa Ríos anunció de inmediato el respaldo de las Fuerzas Armadas. Esto se describe sin rodeos, señor presidente, en cómo usted disolvió las instituciones democráticas existentes y asumió poderes dictatoriales. Luego creó una nueva constitución en 1993 que convenientemente le permitía reelegirse. ¿Cómo llama usted a eso si no es una dictadura? Lo llamo una decisión de emergencia ante un Estado paralizado. El Congreso tenía una mayoría opositora que bloqueaba sistemáticamente todas mis reformas económicas. El Poder Judicial estaba infiltrado por la corrupción y el miedo al terrorismo. Mientras tanto, Sendero Luminoso hacía estallar coches bomba en Lima. En ese contexto, el Estado no podía funcionar. Actué en nombre de la gobernabilidad y el resultado fue que el pueblo me respaldó. Mi aprobación llegó a un 80% tras el 5 de abril. Eso no se puede ignorar. Además, convoquéme inmediatamente a una asamblea constituyente y una nueva constitución fue ratificada en referéndum popular en el 93. Usted habla de respaldo popular, pero ese respaldo se construyó sobre el miedo. Muchos historiadores documentan cómo el régimen usó sistemáticamente la acusación de terrorismo para silenciar a cualquiera que protestara. Una activista comunitaria entrevistada por Burr lo resumió en una sola frase: quien habla es terrorista. ¿Cómo puede hablarse de democracia cuando la oposición se silencia con amenazas de cárcel? Esa es una generación injusta. En el Perú estaba de guerra. En Sendero Luminoso tenía simpatizantes infiltrados en sindicatos, universidades y organizaciones sociales. Las fuerzas de seguridad tenían la obligación de investigar esas vinculaciones. ¿Hubo errores? Probablemente. En cualquier conflicto armado los hay. Pero la alternativa era dejar que el terrorismo siguiera masacrando a peruanos, y eso no era aceptable para mí como presidente. Pero el decreto ley 25475 que su gobierno promulgó amplió tanto la definición de terrorismo que podía aplicarse a periodistas, activistas de derechos humanos o cualquier persona que supuestamente creara un estado de zozobra, incluso sin violencia. Y se concluye que no solo cientos, sino miles de ciudadanos sin ninguna vinculación con grupos subversivos fueron detenidos y condenados a largas penas. ¿Este fue el error, señor presidente? Reconozco que en la aplicación de esas leyes hubo excesos. El propio gobierno revisó muchos casos y ordenó liberaciones, pero el marco legal era necesario. No se puede combatir el terrorismo con las mismas herramientas que se usan para juzgar un robo. El resultado final está ahí. Sendero Luminoso fue derrotado y eso salvó a miles de vidas peruanas. Continuemos con la entrevista. El 12 de septiembre de 1992, la DINCOTE capturó a Abimael Guzmán en una casa de Surquillo, en Lima. Fue el golpe más contundente contra Sendero Luminoso en toda la historia del conflicto. Usted lo presentó siempre como el resultado del autogolpe. Sin embargo, muchos sostienen, como por ejemplo Marie Burt, que la captura fue el resultado de años de trabajo de la inteligencia policial que venía desde finales de los 80, mucho antes de su autogolpe. El GAIN llevaba años rastreando a Guzmán. ¿No está usted apropiándose de un logro que pertenece a los policías que arriesgaron su vida, no a su decreto del 5 de abril?
El GEIN trabajó bajo mi gobierno, con recursos asignados por mi gobierno y con el respaldo político que los gobiernos anteriores no les dieron. Belaúnde ignoró a Sendero Luminoso cuando aún podía ser contenido. García respondió con las matanzas en los penales. Eso solo generaron más radicales. Yo le di a la inteligencia policial los recursos, la autonomía y el respaldo para trabajar. Eso también es mérito de un gobierno. El éxito de una operación no solo es de quien aprieta el gatillo, sino de quien crea las condiciones para que eso sea posible. Hablemos de las consecuencias de esa captura. Guzmán fue detenido, pero el régimen usó ese momento para aplicar leyes antiterroristas cada vez más amplias. El decreto ley 25475 terminó encarcelando inocentes. La derrota del terrorismo justifica encarcelar a personas que no tenían ninguna relación con la violencia. Ningún sistema de justicia en el mundo es perfecto, menos en medio de un conflicto armado. Los errores judiciales existen en todas partes. Lo importante es que cuando se detectaron, se corrigieron y el resultado global es que el terrorismo fue derrotado. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación reconoció que Sendero Luminoso fue el principal responsable de las muertes del conflicto. Eso no puede borrarse. Cambiando de tema, señor presidente, en el año 2000 se registró la difusión del primer video llamados Vladivideos. Se ve a Vladimiro Montesinos entregando $15,000 en efectivo a un congresista opositor para que éste cambie de bando. Y en los días siguientes aparecieron decenas de videos más. Montesinos comprando jueces, fiscales, dueños de canales de televisión, generales del ejército. Y según Marie Burg, documenta que importantes porciones de dinero de las privatizaciones fueron a cuentas personales de usted y de Montesinos. Entonces, señor presidente, ¿usted sabía lo que Montesinos hacía o estaba enterado acerca de las acciones de este? Cuando los Vladivideos salieron a la luz, yo mismo convoqué a nuevas elecciones y anuncié la desactivación del SIN, el servicio de inteligencia que Montesinos dirigía. Si yo hubiera sido parte de ese sistema de corrupción, ¿por qué haría eso? Montesinos actuó con una autonomía que excedió los límites que yo le había dado. Fui traicionado por alguien a quien había depositado mi confianza institucional. Pero los tribunales no le creyeron eso. En 2009 fue usted condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, incluyendo las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde el grupo Colina asesinó a 25 personas. La sentencia estableció que usted tenía dominio sobre esas operaciones. ¿Cómo puede seguir diciendo que no sabía? Respecto a las decisiones judiciales, aunque no las comparta, lo que puedo decir es que nunca ordené el asesinato de civiles inocentes. Las operaciones contraterroristas se desarrollaban en un contexto de guerra y con información de inteligencia que a veces resultaba incorrecta. Eso es trágico, pero es distinto a ordenar ejecuciones extrajudiciales. Y sin embargo, usted no se quedó en el Perú para enfrentar esa justicia. Viajó al Asia con escala en Brunei, llegó al Japón, renunció a la presidencia por FARC y pidió asilo. 10 años gobernando al Perú y se fue sin dar la cara. ¿Eso no dice todo sobre su gobierno? Viajé a Japón porque tenía la nacionalidad japonesa y consideré que desde allí podía gestionar una transición ordenada. La renuncia fue un acto para evitar una mayor crisis institucional en el Perú. No fue cobardía, fue responsabilidad. Y finalmente, en el 2007 regresé voluntariamente a Chile y acepté ser extraditado al Perú para enfrentar el proceso judicial. Eso no lo hace alguien que huye. Regresó 6 años después cuando calculó que podía manejar el proceso y aún así fue condenado 25 años en la cárcel. Señor Fujimori, para cerrar la historia, ya lo juzgó.
Con todo esto, damos por terminado esta entrevista y muchas gracias por respondernos. Pido perdón a las víctimas inocentes que pudieron haber sido afectadas por errores del Estado durante el conflicto armado. No pido perdón por haber estabilizado la economía, por haber derrotado al terrorismo ni por haber modernizado al Perú. Esos fueron actos del gobierno que el Perú necesitaba. La historia, con el tiempo, juzgará con más justicia. El gobierno de Alberto Fujimori duró 10 años, desde el 1990 al 2000, y es uno de los episodios más difíciles de juzgar en la historia peruana, precisamente porque sus logros son reales y sus crímenes documentados, y no se anulan entre sí, coexisten. Y esa coexistencia es lo que lo hace históricamente más perturbador. Es innegable que Alberto Fujimori heredó un país al borde del abismo. La hiperinflación estaba al 7,649%. El terrorismo estaba en su punto más letal y un país, un estado disfuncional eran realidades objetivas en ese entonces. Y es igualmente innegable que la inflación fue controlada. Abimael Guzmán fue capturado y el Perú logró reinsertarse en el sistema financiero internacional. Negar estos hechos sería históricamente deshonesto. Sin embargo, como documenta Jo Marie Burt, esos logros se construyeron sobre una arquitectura deliberada de autoritarismo, miedo y corrupción. El autogolpe del 5 de abril no fue una medida de emergencia inevitable, fue la destrucción de las instituciones democráticas reemplazadas por una fachada constitucional diseñada para perpetuar el poder. Las leyes antiterroristas encarcelaron a muchos inocentes. Además, es fundamental entender que el fujimorismo fue el vehículo a través del cual el Perú se insertó de golpe en el nuevo orden internacional de post-Guerra Fría, tras la caída de la Unión Soviética. El modelo neoliberal radical analizado por Félix Fernández y Efraín González de Olarte se impuso como la única vía aceptable globalmente, lo que impidió una privatización masiva y de una desregularización que debilitó la institucionalidad y los derechos sociales, a cambio de una apertura comercial, dejando secuelas estructurales que persisten hasta hoy. Hay dos imágenes que resumen para nosotros este gobierno. La primera es el jefe policial diciéndole a Abimael Guzmán: en la vida uno debe saber cuándo es el tiempo de ganar y cuándo llega el momento de perder. Y Guzmán respondiendo: me tocó perder. Esa captura fue real, fue necesaria y salvó la vida de muchas personas. Y la segunda imagen es de Alberto Fujimori renunciando por fax desde Japón, después de 10 años de gobernar a nuestro país. Nuestra postura, nuestro análisis y lo que hemos observado es que un gobierno puede tener logros económicos y de seguridad y al mismo tiempo ser autoritario y corrupto y responsable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ambas cosas son verdad sobre el fujimorismo y la lección que nos deja para el Perú de hoy, para las personas de hoy, para los jóvenes de hoy, es que la eficacia no puede ser el único criterio para juzgar un gobierno. La forma en que se ejerce el poder importa, las instituciones democráticas importan, los derechos de las personas importan. Un país que sacrifica todo eso por estabilidad económica no se moderniza, sino se somete.